Andújar vengo caminando, de Andújar vengo cantando, de Andújar soy. De la tierra que me enseñó que sin ti yo no soy nada. De Andújar cuna de esta sierra, de Andújar la buena gente buscando tu primavera. Andújar y su morena. Vengo, virgencita morena, por esa senda de plata en noche de estrella, con mis sueños para contarte, cumpliéndote mi promesa. Y ese nuevo peregrino con su carita de niño, ay de niño, su primer viva a su morena. Vengo caminando, de Andújar vengo cantando, de Andújar soy. De la tierra que me enseñó que sin ti yo no soy nada. De Andújar cuna de esta sierra, de Andújar la buena gente buscando tu primavera. Andújar y su morena. Viendo esa pisada que el tiempo no ha ido borrando, De los viejos peregrinos que están a tu lado. De Andújar. Nosotros somos un grupo de personas que hemos formado una comisión que nace de una tertulia que tenemos, que se llama la tertulia de Molina, porque se la inventó Ángel Molina. Y nos juntaba de hace ya unos cuantos años, yo creo que ya llevamos, no lo sé exactamente, pero creo que llevamos ya unos cuantos años juntándonos pues para hablar de la Virgen de la Cabeza, de nuestra afición por la historia, por las costumbres de nuestra Virgen de la Cabeza y de Andújar, de la cerámica de Andújar, de las tradiciones, de las costumbres, de los aspectos estéticos de nuestra romería. Entonces, después de muchísimas conversaciones y todo esto, pues una vez, un día, hablando con Alfonso, precisamente cuando abrió él el bar de la Serviguera, tuvo la idea de hacer un cartel, que habréis visto, un cartel del bar de la Serviguera, donde nos juntamos, una de esas tertulias que tanto nos gustaba, ¿no? Y bueno, surgió allí, de una manera muy normal, muy familiar, allí, pues de hacer un cartel para conseguir dinero para darle a la cofradía, que era la primera intención que teníamos. Pero inmediatamente después, pues nos surgió la idea de, pues ya directamente a la cofradía, pero ya desarrollar nosotros un proyecto. Y es verdad que bueno, ya ahí entro yo directamente, porque los convencí a todos de hacer un proyecto que yo llevaba pensándolo desde, yo creo que los primeros bocetos que yo hice de ese proyecto fueron en 1980, y creo que, bueno, creo que los convencí a todos, y yo creo que ellos me convencieron también a mí de liarnos en este proyecto. Cuando tuvimos desarrollado un poco este gran diseño y este gran proyecto, esta gran idea, lo primero que hicimos, lo primero que queríamos era que lo supiera la cofradía. Por eso hoy queremos y agradecemos que esté la cofradía con nosotros. Evidentemente se hizo una junta de gobierno extraordinaria, que tenemos que agradecer desde aquí esa deferencia a nosotros, ¿no?, de que nos hiciera esa junta extraordinaria para, si les parecía bien el proyecto, y allí hicimos esta presentación que os vamos a mostrar hoy. Se la hicimos a ellos en privado, a toda la junta de gobierno de la cofradía, y ellos, luego salimos nosotros y ellos en privado votaron y vieron que era viable y era posible el acometer esta comisión, este gran proyecto, ¿vale? Esto quizás a grosso modo es el inicio, porque sí me gustaría que tuvierais presente de dónde surge, para que todo el mundo sepa exactamente de dónde surge, porque ahora entraremos en todos los entresijos, en toda la investigación y toda la ilusión que lleva alrededor este enorme proyecto. Antes de nada, sí me gustaría que nuestro presidente, Manuel José, pues nos dijera unas palabras de cómo ha sido este proceso y cómo ha visto esta comisión que le hemos presentado a la cofradía, y luego ya entramos a describir este proyecto.
Perfecto. Por aquí. Bueno, buenas tardes. Saludar al padre Luis Miguel, a la hermana mayor, Junta de Gobierno, los miembros de esta comisión y devotos y cofrades en general que esta noche estáis aquí. La verdad que cuando nos plantearon la idea del proyecto ya veníamos pensando en esta realidad de que debido a que la imagen sagrada de nuestra titular va a hacer unos recorridos extraordinarios en el 2027, pues era necesario tener un templete o un paso de traslado, una jaula en concreto, para que dignificara evidentemente todos estos movimientos, partiendo de la base de que todos ellos, tanto a Andújar como a Jaén, va a ser andando, o sea, va a ser a hombros de sus devotos y cofrades, con lo cual pues esto implica tener que diseñar una jaula basado en un proyecto, en una realidad que ahora nos explicarán del siglo del que procede, pero no quiero desvelar ningún otro dato, y tener algo digno para nuestra madre. Con lo cual, pues bueno, desde la Cofradía de Matriz vimos con muchísimo agrado que hubiese esta iniciativa. Con respecto a esta comisión que surge por parte de iniciativa de Pedro y los que están aquí presentes, pues lógicamente la cofradía va a nombrar o tiene ya nombradas unas comisiones, solamente falta dotarlas de las personas idóneas y entre ellos la cultural iban a estar ellos, parte de ellos metidos, ¿no? Lógicamente, como surge esto, pues digamos que ahora va a ser una comisión que va a trabajar en un proyecto en concreto y el resto de la Comisión de Cultura pues trabajará en las distintas ideas que surjan. Eso evidentemente va a ir todo de la mano de la Cofradía Matriz, con lo cual tiene que haber absoluta tranquilidad. De hecho, ahora lo dirán también, para fiscalizar todas las donaciones que puedan venir, se ha aperturado una cuenta en el Banco de Santander que se dará a conocer, donde es con el objetivo único y exclusivo de este proyecto, para no mezclar ingresos en otras cuentas que pueda tener la cofradía, y la titular es la Cofradía Matriz junto con un miembro de esta comisión, ¿vale? Yo creo que hasta aquí queda todo más o menos dicho. Vamos a Sí. ver el proyecto en sí. Ahora si queréis ya nos bajamos, vemos y empezamos a hablar del proyecto, no sin antes decir, bueno, los que componemos la comisión, para que todo el mundo nos conozca cara, y que nos ponga cara. De todas maneras, ahora nos verán, nos haremos una fotografía para que veáis las caras de quien componemos la comisión. Pero bueno, lo que queremos, que lo ha dicho el presidente, es en la comisión siempre habrá un miembro de la Junta de Gobierno, estará fiscalizado siempre por la cofradía y siempre seguirá todos los pasos que demos la cofradía y se publicará exactamente todo a momento real, ¿vale? Yo creo que sí, a nivel de preámbulo, no sé si nos olvida algo. Sí, si se nos olvida algo, nos lo decís, ¿vale? Sobre la marcha. Y ahora, si queréis, hacemos la presentación para que veáis un poco cómo es, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, Tomás os va a presentar esa parte de cómo hacer y yo lo iré interrumpiendo cada vez que se me ocurra algo en plan matiz un poco más anecdótico, ¿de acuerdo? Pues si quieres, Tomás, empezamos a hablar del proyecto. Pues buenas noches a todos, otra vez, a los que estáis ya hartos de verme esta semana. Y bueno, venimos a presentar este proyecto, que es un proyecto muy ilusionante, porque lo que se pretende con este proyecto es también devolver pues, una imagen de la Virgen que hemos conocido a través de las pocas muestras gráficas que nos han llegado, es decir, los cuadros y los grabados, y de la documentación que hasta nosotros ha llegado referente pues, a cómo era el desarrollo de la romería y a cómo era esa procesión de la imagen de la Virgen y cómo procesionaba la imagen de la Virgen por el santuario y los aledaños del Cerro de la Cabeza. Hemos puesto de forma muy paradigmática de portada de esta presentación el cuadro, el detalle, ¿no?, del cuadro de Bernardo Asturiano. Antes de nada, fíjate, vamos a hacer una cosa ad hoc, se nos va muy bien a Tomás y a mí, pues nos vamos compenetrando nosotros. A lo mejor hay personas que todavía no tienen claro exactamente de qué hablamos. Estamos hablando de que nuestra Virgen de la Cabeza en el 800 aniversario y tradicionalmente se hace un traslado de nuestra imagen del santuario a Andújar por el Camino Viejo y en las últimas décadas, o sobre todo después de la Guerra Civil, todos esos traslados lo ha hecho en la jaula.
la jaula que todos tenemos en la cabeza, ¿verdad? El principio de la idea, ¿por qué aparece? Si quieres pasar la anterior en la portada. ¿Por qué hemos puesto de portada esta imagen? Porque lo que pretendemos es fusionar la idea, que nos vamos a tomar ahora mismo, de esas andas del siglo XVI con la idea de la jaula. Por lo tanto, primero de todo, Tomás nos va a hablar de la jaula actual. Ahora sí, pasa. Yo me habría que aclarar. ¿Por qué planteamos la necesidad del cambio de jaula, ¿no? Ya cuando se lo presentamos a la cofradía de Madrid, estuvimos hablando, pasa si quieres, porque esto es un poquito la jaula actual, en la que estamos acostumbrados a ver a la Virgen, como bien hemos dicho, cuando sube o baja de la ciudad de Andújar, se presupone, por los datos que tenemos, que forma parte, al menos parte de esta jaula que vemos actualmente, de ese primitivo trono profesional que utilizaba la Virgen cada romería el último domingo de abril, con el único fin de protegerla. Tenemos que tener claro en todo momento que estamos hablando de que la jaula no era el sistema que se utilizaba para el traslado. Ahora hablaremos cuál será el sistema de traslado que todos hemos visto en fotografías antiguas, que era la hornacina de traslado, la alacena o como los 1000 nombres que le da la gente. Entonces, esta jaula que vemos aquí, que en una plaquita que tiene, habla que se reconstruye acertadamente en el año 1960 para la reclamación canónica por iniciativa de doña Concha Mármol, que en el libro que se edita cuando la fiesta del 7º centenario se habla que la Virgen bajó en la hornacina pero subió en la jaula. De hecho está narrado, o sea que podemos decir que es la primera vez como tal que se utiliza la jaula para traer a la Virgen al pueblo, totalmente descontextualizada de su origen, que era la procesión del último domingo de abril. Luego también tenemos esta paradigmática fotografía de la que ya hemos hablado muchas veces, que aquí lo que estamos viendo probablemente, y esto son conjeturas, estamos ante una fotografía de estudio que se le hace a la imagen para recrear esa visión de la Virgen en la jaula, entre otras cosas porque si nos fijamos en la parte trasera, tenemos aquí la peana de plata y encima la Virgen está hasta sin manto puesto. Probablemente esto sería, con las conjeturas que más o menos manejamos, antiguamente todo el mundo no había teléfonos para hacer una fotografía en el momento. Que un fotógrafo viniese a hacer una foto era un acontecimiento. Entonces lo normal era pues, que se cambiase a la Virgen, se la moviera, se la pusiera en diferentes, vamos a decir, ítems o formas para tener ese catálogo de estampas que luego pues, se difundían y se iban utilizando. Pues como decía, la hornacina de traslado, si puedes pasar por fin. Que además, tanto la jaula como la hornacina están ya inventariadas en 1888 en este inventario de la cofradía, que habla de un borriquete para las andas de la Sagrada Imagen, una manga de cruz de madera, una urna de andas para el viaje de la Virgen, 4 atriles, pies, 2 sillones y diferentes cosas. Esto es el típico inventario que se hacía cuando un cura pasaba de una parroquia a otra, se cambiaba de párroco, en este caso del rector del santuario, pues se dejaba un inventario de todo lo que había dentro para que lo tuviera. ¿De acuerdo? Bueno, pues este era el sistema por el que hemos conocido, o al menos se sabe que se traía a la Virgen, y encima por toda la documentación que tenemos que nos lo avala. También, sobre todo, la prensa histórica, que es muy importante. Hay pocas referencias a las venidas de la Virgen en la prensa histórica, estamos hablando siempre de antes de la Guerra Civil, pero sí es verdad que en un par de ellas se habla de la hornacina y de ese momento de abrir la hornacina para que la Virgen sea mostrada de nuevo a los fieles cuando entraba ya o a la ciudad o antes de irse ya por la ermita de San Mancio. Pasa, por favor. Esto es, hablando de esta fotografía poco conocida, es de cuando bajó la Virgen en el 7º centenario, en 1927, y básicamente lo que os traigo es por ese libro que se saca del 7º centenario, en el que nos narra muy bien todo el tema tanto de la traída como de la ida de la Virgen al santuario. Y dice cuando bajaba: los vivos entusiastas pudieron conseguir que se abriera la bendita urna que servía de estuche donde se guardaba el imán de nuestros corazones. Aquí lo que nos están contando es que cuando la Virgen bajó hacía bastante mal tiempo y estaba lloviendo. Y pues bueno, el imaginario colectivo del momento dice que cuando amainó la lluvia, apareció el arcoíris, la gente entusiasta entendió que eso era que la Virgen quería ir descubierta, y entonces en mitad del camino se le abrió la urna para que todo el mundo viera la imagen. Pero ya nos está dando referencia de que se estaba utilizando la urna. Si pasamos, por favor. Pues he añadido aquí que estoy hablando de la comisión del 7º centenario, en el que narra perfectamente cómo fue la procesión en Andújar y el orden que debía seguir, pero aquí hablamos ya de la ida de la Virgen. Y nos dice: en el sitio de San Mancio esperaba a la Santísima Virgen mucha gente, atraídos por la devoción para asistir a la solemne salve que se cantó.
Ahí he eliminado una parte, vamos, lo que dice es que la apagó la condesa de Gracia Real, no dice otra cosa. En bonito altar, con profusión de luces y flores, se colocó la jaulita donde iba la Santísima Virgen. Este acto resultó hermosísimo y fue donde se cerró la jaula entre vivas, atronadores y lágrimas. Es decir, aquí ya tenemos referencia documental de la primera vez que se usa la jaula para, al menos, como he dicho, con referencia documental, para trasladar a la Virgen de Andújar al santuario, en este caso del santuario de Andújar al santuario, yo puse desde primero. Ya no volvemos a saber de la jaula hasta la recoronación canónica de 1960, la conocida como recoronación, cuando, hemos dicho, esta plaquita que tiene la jaula, la que dice que Doña Concha Mármol la manda a restaurar para que la Virgen la utilice en el traslado de vuelta, para bajar bajo por la carretera, pero para subir subió por el camino. Además, en esta fotografía se puede ver a la mujer de ella de medio llevando las andas y demás. Si pasamos, por favor. Y ahora ya entramos. Bueno, antes de seguir en la segunda parte, que ya no hace referencia a esa recuperación de andas, yo sí quiero añadir o reiterar un poco o entresacar un poco de las palabras de Tomás. Si me ponen la fotografía de la jaula, si os dais cuenta, esta misma nos puede valer. Nosotros creemos, después de investigar, después de ver los datos, porque no tenemos muchas más referencias, no sé si algún día nuestra historia de la Virgen de la Cabeza está viva siempre. Enrique y yo en el programa de Campana de Plata lo decimos muchísimas veces, no sabemos lo que puede surgir mañana, puede ser que tengamos más datos, pero con los datos que tenemos ahora mismo, podemos pensar, no podemos saber, pero podemos pensar que la jaula no fue del siglo XVI, ni muchísimo menos. Es una jaula que no sabemos exactamente la época de dónde viene, pero que evidentemente la placa donde Concha Mármol pone que viene del siglo XVI es totalmente una invención de ella. No nos cabe ninguna duda. ¿Por qué? Porque al estudiar la jaula, incluso José Ángel, que estaba aquí ayer, tuvo la oportunidad de hablar con él y nos contó, bueno, que ha podido estudiar en profundidad, se ve que por el estudio de los materiales, por el estudio de todo lo que es la jaula, no creemos que sea del siglo XVI, evidentemente. Quizás fuera un enser que estuviera en el santuario muy deteriorado, porque es verdad que Concha Mármol en esa plaqueta habla de una reconstrucción, o sea que puede ser que estuviera básicamente casi desmontada. Eso es lo que podemos saber, ¿no? Y luego hay otra parte que sí entro yo a nivel personal, como diseñador. Es verdad que en Andújar, nosotros, todos los que tenemos aquí esa imagen icónica de nuestra Virgen por el camino, en la jaula, la tenemos metida desde pequeño en nuestra personalidad, en nuestra propia devoción. Pero hay que hacer un esfuerzo inmenso de analizar estéticamente lo que es la jaula. La jaula, si puedes ponerme la fotografía donde se ve la jaula abierta, que era la primera, la primera, un poquito, mira, si vemos la jaula, estéticamente, es que es algo que claramente no tiene un valor estético ninguno. Quizás la parte de la cúpula, por tener esos balaustres un poquito más decorados, quizás esté un poco más estéticamente agradable. Esto os repito que hay que hacer un esfuerzo interior de analizar estéticamente, objetivamente la imagen. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Se ven esos tornillos, esas varillas que creemos que pueden ser hasta de una grada de aceituna, incluso que se aprovechar para reconstruir la jaula. Estamos hablando de algo que estéticamente no es suficientemente, o creemos que no es suficientemente interesante para nuestra devoción, para nuestra Virgen de la Cabeza. Por lo tanto, la sugerencia, que es lo que vamos a empezar a hablar ahora, y ya he reiterado algunas veces, es rescatar el trono de nuestra Virgen de la Cabeza del siglo XVI, de 1581, y ahora ya pasa Tomás a describir qué era ese trono y de dónde sale. También, como dice Pedro, por esa, y permitidme la expresión, por esa pobreza estética que aporta la jaula actual, por eso la comisión no se plantea remozarla ni añadirle. Entendemos que la jaula como tal ha cumplido ya su función. Y esa función ya ha terminado. Entonces entendemos que hay que ir un paso más. Y ese paso es la recuperación histórica de ese primitivo templete con su jaula añadida dentro. Por eso es un elemento que, bueno, pues quedará para el museo, para que la gente lo contemple y lo vea,
pero ya ha cumplido su función en estos años y ahora pues, buscamos algo más, algo que aporte más a esta devoción que dentro de nada cumple 8 siglos de historia. Bueno, la recuperación de las andas del siglo XVI, tenemos el contrato, quiero recordar que el primero que lo saca Domínguez Cubero y luego lo saca Rafael Frías, también es un librito muy finito que yo a todo el mundo le recomiendo siempre, que es La Virgen de la Cabeza del siglo XVI y demás, y nos habla del contrato de las andas de plata que hace la cofradía de la Virgen de la Cabeza de Andújar con los plateros Sebastián de Córdoba y Rodrigo de León, que está además en el Archivo Histórico Provincial de Jaén el documento a consulta pública de todo el mundo. Y entonces aquí nos habla pues, de cómo era ese templete a un punto de que nos habla de los remaches, el número de varillas y todo lo que tenía y componía ese templete procesional. Os he acompañado esa explicación, porque esto está escrito de aquella manera y tampoco es cuestión de ser muy denso, la he querido acompañar con esto que veis aquí. Ahora veremos el cuadro general, pero este es el cuadro de la Virgen de la Cabeza que se conserva en la iglesia de San Andrés y la Santa Capilla de Jaén. Y en ese cuadro, que es un primo hermano del de Bernardo Asturiano, aunque este para mi gusto aporta más realismo que el de Bernardo Asturiano a lo que es la narración propia de la romería de esa fotografía pictórica tan importante, fijaros lo que nos muestra. Mientras Bernardo Asturiano, en el momento de retratar el templete, evade la rejita, aquí el pintor anónimo, que no conocemos en la actualidad, sí añade esas pequeñas varillas de la jaula que tenía dentro el templete de la Virgen. Yo quiero acompañar, yo voy a acompañar, si os das cuenta vamos a... Yo voy interrumpiéndolo a él, ¿sabéis? Pero me vaya a perdonar, ¿vale? Esta fotografía para mí es quizás lo que nos dio la clave y la idea para hacer todo. ¿Por qué? Porque el cuadro de la capilla de San Andrés de Jaén está en alto y esos detalles que es así de pequeño no se ven normalmente. Este año tuvimos la oportunidad de verlo en una exposición en la Catedral de Jaén. Al verlo de cerca y sacar ese detalle vimos que las andas del siglo XVI tenían una reja, tenían una jaula dentro. Por lo tanto, si queremos recuperar el templete del siglo XVI, el trono que tenía la Virgen en su máximo esplendor de la romería, que fue en el siglo XVI, ahora resulta que lo podemos unir directamente con nuestra tradición de la jaula. Por lo tanto, esa imagen nos une. Esa imagen, toda esta historia de la anda de plata del siglo XVI con nuestra actualidad de la jaula. ¿Vale? Por lo cual vamos a desarrollar la parte histórica, Tomás. Bueno, pues, como sabéis, cuando se decide por parte de la Cofradía realizar esta anda, estamos en un momento del máximo apogeo de la devoción a la Virgen de la Cabeza y de la propia Cofradía, es decir, en los siglos finales ya del siglo XVI, el XVII, los grandes siglos en torno a la romería de la Virgen de la Cabeza, y claro, pues la Cofradía buscó hacer unas andas que tenían una doble función, que era no solamente procesionar y dejar ver a la imagen, sino también protegerla de esas tumultuosas romerías en las que la gente, sabemos que literalmente se abalanzaba encima de la imagen con el propósito de tocarla. Por eso también la presencia del sacerdote con los bastones, porque claro, también pensemos una cosa, hoy en día todos nos acostumbramos a verlo con los ojos de nuestro tiempo, pero pensad que el santuario no tenía un acceso fácil, la Virgen estaba siempre detrás de la reja, velada, o sea, se la veía solamente en ocasiones muy concretas, entonces esa catarsis, esa histeria colectiva era normal. Entonces estamos hablando de que no era solamente un templete, sino también una jaula, un joyel para guardar a la imagen y que nada la tocara. Y bueno, ¿se pasa, por favor? Evidentemente, las referencias que tenemos, aparte de las documentales, pues tenemos las referencias pictóricas, el ya conocido por todos cuadro de Bernardo Asturiano, que se conserva en el Museo del Real Santuario, en el que no vamos a entrar en detalles que no vienen al caso ahora mismo, porque podríamos estar aquí hasta el jueves de romería, pero bueno, lo importante, lo que nos vamos a centrar, pasa por favor, en el detalle concreto de la procesión, en la que se nos muestra el templete procesional. Si bien es verdad que aquí el artista pues evade un poquito representar lo que serían esos barrotes internos o que formaban parte de ese templete jaula, permitidme la dualidad a partir de ahora, que formaba, que procesionaba la imagen. Pero sí podemos ver esos balaustres de corte renacentista, esos varales de corte renacentista, el cupulín en agua y luego aparte el remate con la cruz y la campana. Es curioso, este cuadro tenemos que entenderlo que es un retrato. Claro. La funcionalidad de ese cuadro, si pasa a la anterior fotografía, si os dais cuenta,
es un retrato de toda la familia, de todo, están todos muy formales. Ese cuadro, como hemos dicho siempre Enrique y yo en el programa, es una película de la romería del siglo XVI, pero es verdad que la primera parte están todos muy formales, están todos muy serios, mirándose para que se les vea la cara, están casi posando. Es una fotografía del siglo XVI, evidentemente interpretada por el siglo XVII. Del XVII, perdón. Si yo hablo siempre de Anda del siglo XIX porque eran anteriores, o sea, yo hablo siempre de la Anda del siglo XVI, pero es verdad que esto es del XVII, en la pintura. Y pasa el siguiente, el cuadro. Y luego tenemos este, que es el que se conserva en San Andrés y la Santa Capilla de Jaén. Todo esto vino porque este cuadro, aparte del horario bastante complicado que tiene San Andrés para entrar, que solo abrimos también en horario de misa, por la mañana temprano, yo he tenido la suerte y el privilegio de hacer la ficha catálogo para la exposición que hizo la Catedral de Jaén. Entonces me mandaron todas las fotografías de estudio. Y yo cuando me encontré con los detalles y demás, dije, uy, aquí aparece algo de lo que nos hemos dado cuenta mucha gente a lo largo del tiempo, y es que están perfectamente representados el templete con los barrotes que protegían a la imagen de la Virgen en esa jaula que formaba esa dualidad de templete jaula. Un cuadro maravilloso, para mí, no es que sea mejor que el de Bernardo Asturiano, el de Bernardo Asturiano, como ha dicho Pedro, es un muy buen retrato. Este lo que pasa es que muestra mucho mejor la realidad de la romería. Aquí no aparece gente posando, aquí todo es tumulto, todo es fiesta, todo es alegría y todo se arremolina en torno a la imagen de la Virgen y a su templete procesional. Hay un detalle de ese... Bueno, también tenemos los grabados, que aparecen en el panegírico historial de Salfedori, en el que, claro, también tenemos que entender que muchas veces el grabado tendía a simplificar la imagen que se mostraba. Pero para que entendamos un poquito que hemos cogido, la arrogancia mía, ha cogido Pedro esas líneas generales para él hacer el diseño del templete que vamos a presentar ahora. Importante también la peana de plata sobre la que está la imagen de la Virgen actualmente en el santuario. Peana y ráfaga de Antonio Muñoz de la Villeta, de un orfebre ubetense, pero lo que nos vamos a centrar de la ráfaga y de la peana es en los óvalos, en los relieves de Sebastián de Córdoba y Rodrigo de León, que se sabe que se reutilizan para colocarlos en la nueva peana que se hace para el santuario. Pasa, por favor. Aquí tenemos un detalle de esta fotografía antigua. La peana que vemos hoy en día es la misma. Quiero decir, se demostró por fotografía en un artículo que publiqué mirando al santuario que la peana no se destruye durante la guerra civil. Sufre daño, pero queda totalmente descompuesta, pero las piezas estaban. Y lo que se hace tras la guerra es volverla a montar y añadir algunas piezas que sí, evidentemente se perdieron, pero la peana como tal estuvo. Una fotografía además que creo que está tomada en el patio, aquí muy cerquita, la casa de los Albarracín, está tomada ahí con las piezas puestas y algunas piezas de candelería y demás que se bajaron del santuario cuando acaba el asedio allí. Pasamos otra vez, por favor. Estos son simplemente los detalles. Los detalles son lo que en arte se conoce muchas veces como historias. Es decir, te están contando la historia de la Virgen y de su real cofradía. Y eso iba formando parte de ese templete. Nos muestra desde la escena principal, que sería la aparición de la Virgen al pastor de Colomera. Luego nos muestra al pastor llegando a la ciudad de Andújar a decirle por qué se ha aparecido la Virgen en el santuario. Tenemos de forma muy paradigmática la traída de la Virgen a Andújar, una traída, además si os fijáis, simplifican la ciudad de una manera muy curiosa y a través de las cruces parroquiales. En vez de pintarte una muralla o hacerte una puerta, ¿qué es lo representativo de la ciudad? Sus parroquias. ¿Qué te hacen? Te ponen todas las cruces parroquiales de la ciudad. Un hito muy importante para la Real Cofradía, como es la construcción del santuario, que lo podéis ver en la parte central. Y luego aquí también ya vemos el desarrollo pleno de la romería. Además, relieves que por su estética y su forma de estar hechos se saben que no los pudo hacer, se me ha ido el nombre de Angulo fue el que, no, el orfebre de Lucero. Parece que fue, bueno, un orfebre de Lucero. Bueno, el que interviene en todo este tipo de piezas. Angulo, ¿no? Vale, sí, que se me ha ido un momento. Porque aparte nos muestran cosas que son muy paradigmáticas. Además, ya Don Escudero, Rafa Frías también habla de todo este tema, de cómo se lo representa incluso lo que podría ser el proyecto original de fachada del santuario que planea Andrés de Vandelvira y que no se llega a realizar. La fachada que hoy en día hemos llegado a conocer del santuario, vamos a decirlo así, una fachada mocha. No se le llegó a hacer nunca la portada
esa portada tan simple no se entiende. Debería haber tenido una portada mucho más monumental, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que no se llegó a hacer. Una portada, además, con columnas corintias, propias del estilo que se asocia a la Virgen y demás. Claro, yo quería reiterar, yo si os dejo contar, reitero lo que habla Tomás, pero puntualizo un poco el discurso. Vamos a ver. Para mí, o sea, una de las claves fundamentales del proyecto es, primero, que sepamos toda la devoción a la Virgen de la Cabeza, todos los devotos de nuestra Virgen de la Cabeza, lo interesante que tenemos aquí. Vamos a pararnos que estas piezas las tenemos en realidad en la peana de la Virgen de la Cabeza. Son auténticas de 1581. Es la pieza más antigua que tenemos de nuestra devoción. Y la suerte es que la tenemos ahí, que la tenemos en el camarín puesta en la peana de la Virgen, que quizás, tampoco lo sabemos exactamente, pero quizás se reutilizara la misma plata de aquellas andas para hacer la peana, pero se mantuvieron los relieves que nos describe el contrato. Ese contrato que hemos proyectado antes, que es una joya, es un documento que es uno de los patrimonios fundamentales de nuestra devoción. Tener un contrato original de la anda de 1581 es una joya. Y en ese contrato especifica que en la montura de las andas tenían que estar estos óvalos con los milagros de la Virgen y con la aparición, que es lo que describe el contrato. Por lo tanto, tenemos aquí un tesoro histórico. Por eso hay que pararse un poco en el detalle de los óvalos de la pieza. Como dice Pedro, y aparte porque son piezas artísticas de muy buena calidad. No estamos hablando de simples relieves que muchas veces podían ser bastante toscos. Ya estamos hablando de piezas de bastante calidad en cuanto a orfebrería o platería se refiere en este caso. Y aparte, por lo que en sí encierran, que es la historia que había hasta ese momento ligada a la imagen de la Virgen de la Cabeza. Pasamos, por favor. Esto entronca con otra pieza que se conserva en la ciudad, que es la custodia que cada domingo de Corpus procesiona al Santísimo por nuestra ciudad. Otra pieza magnífica de orfebrería que, según algunos estudiosos, puede que nos estemos encontrando. Lo que pasa es que esos datos, al final, hasta que no se termine de encontrar el índice concreto, no está. Puede que estemos ante la custodia de asiento que tenía la cofradía. O sea, la custodia que tuviese la cofradía, que después se reutiliza y se acaba quedando como custodia procesional de la ciudad de Andújar, porque hay varios autores que hablan de que hay constancia de que la cofradía tenía su propia custodia para los cultos sacramentales. Aparte de eso, es una pieza que también a Pedro le ha servido de referencia, porque es de toda esa platería que se ha conservado en nuestra ciudad, nos sirve de referencia para cogerla, porque aparte son de los mismos autores, entonces nos sirve para más o menos entender cómo podría ser esa pieza artística. Pero a partir de ahora ya sí empiezo a construir esa montura con los óvalos que nos dice el contrato y evidentemente incluyendo la jaula que nos concede la capilla. Y si quieres ponemos ya el boceto para que ya son bosquejos de ideas y aquí ya os muestro lo que es el diseño que queremos llevar a cabo, donde se muestra exactamente. Ahora si queréis os lo voy describiendo poco a poco para que lo entendáis. Hemos puesto aquí los dos. ¿Por qué? Porque la jaula lo que pretendemos es que se ponga en los momentos que haga falta la jaula, que serían paneles que se pueden desmontar solo, uno a uno, y que se puedan desmontar y guardar debajo de la anda para que siempre estén esos paneles se utilicen en el camino y no se utilicen, por ejemplo, en la procesión en la ciudad, por ejemplo, o en un sitio más importante, ¿no? ¿Qué quiero decir? Bueno, vamos, si queréis, vamos a hablar de los detalles, pasamos. Bien, la cúpula, ya evidentemente el cupulín de arriba está sacado totalmente del cuadro de Bernardo Asturiano, donde aparece una campana bastante grande que será de bronce fuerte para que tenga un sonido bastante fuerte por el camino, que es la intención, que la Virgen suene por el camino. Entonces ese cupulín, que ya viene en las partes, viene hasta en los grabados más toscos, aparece ese cupulín, incluso en la custodia también que aparece ese cupulín. Por lo tanto es una característica fundamental de la, ¿no? Allí aparecen los 6 caras, todo tiene 6 caras, como ya conocemos la jaula que tiene 6 caras, pero ya se van decorando con esta decoración que os he enseñado antes, esa decoración plana, esa decoración manierista,
y ya empiezan los pináculos, esos pináculos que aparecen en la custodia, que están sacados exactamente igual, de la custodia son partes exactamente igual, y aquí el protagonismo es fundamental, pues aparece en la moldura, que es la que nos describe el contrato de 1581 y donde englobamos los óvalos originales que vamos a reproducirlos y para que se pueda poner en esa moldura. También la moldura va todo liso, va todo, nada de volúmenes, nada de piezas barrocas, sino que va todo marcado, todo va sin volumen ninguno. Hemos sacado estos detalles que salen también un poco de la custodia del corpus, como son una especie de moldura o volutas o, bueno, o salientes que se caracterizan mucho y podemos ponerlo ahí. Y bueno, ya el interior, que sería, no lo tenemos diseñado todavía para que no podamos desarrollar el proyecto, pero sería un interior pues tipo renacentista, inspirado en la iglesia de Santa María, en la bóveda de la iglesia de Santa María. Vamos a pasar al siguiente detalle. Estos son los balaustres. Este es entero. Aquí está el balaustre entero, la proporción, que sí he querido, y vamos a intentar que sea de esa proporción. Se parece bastante a esa reja renacentista del santuario, se parece mucho, la proporción es exacta a la del cuadro de Bernardo Asturiano, pero intento no meter decoración. Para una persona como yo, diseñador, que hace todas las cosas muy barrocas, no podéis imaginar lo complicado que es retrotraerse a otra época, tener una mentalidad totalmente distinta y no decorar nada. Si os dais cuenta, los tubos van lisos, los nudetes van lisos, la única mínima decoración están los balaustres que vamos a marcar, una hojita marcada, nada más. ¿Para qué? Para que instintivamente una persona que viera nuestro templete, nuestra jaula, crea que está delante de ese templete del siglo de 1581. Esa es la intención. Pasa a la siguiente. Y aquí ya en la parte de abajo, que hemos hecho una cosa más distinta. Como no tenemos tampoco conocimiento de cómo era, hemos hecho una cosa más práctica para nosotros, para el proyecto, que es una peana pequeña donde acoge exactamente la imagen de la Virgen y un pedestal. ¿De acuerdo? Ese pedestal aparece en unos óvalos con la letanía. ¿Por qué? Porque en esa urna de traslado, que verdaderamente era la manera de trasladar a nuestra imagen del santuario al Andújar, aparecen esas puertas con el ciprés y la palmera. Pues entonces yo he querido en esas dos partes poner el ciprés y la palmera para hacer una referencia a esa urna de traslado, para que, si os dais cuenta, se englobe todo, templete del siglo XVI, jaula por otro lado que estamos acostumbrados y urna de traslado, que tenga referencia. Si quieres podemos, vuelve al anterior donde se ve, no, eso, anterior. Mira, aquí mucha gente siempre, no sé si lo estáis preguntando, pero hay datos del contrato, en el contrato de 1581, he repetido mucho 1581 para que se nos quede en la cabeza la fecha, ¿vale? La Virgen se colocaba en el templete y luego le ponían las columnas y luego le ponían la cúpula. En este caso no podemos hacer esa barbaridad, nos tiraríamos ahora para montar a la Virgen allí, y con los problemas que siempre tiene la cofradía, pues hay que facilitarlo. Por lo tanto, lo que queremos, o la intención que tenemos, es que los dos balaustres del delante se abran como las dos puertas de la urna de traslado. Con lo cual, otra referencia más a aquella urna que tanto nos trasladó a nuestra Virgen Andújar. Entonces, la jaula o el templete se abrirá como dos puertas, ¿vale? Para que entre la Virgen y luego se atornilla fuertemente para que tengamos consistencia, ¿vale? Para que podamos entender lo que es esto. ¿Vale? Si ya, bueno, yo creo que ya a partir de ahí, yo ya creo que he explicado básicamente casi todo lo que es el proyecto. No sé si tendrá, de ahí la peana, si os dais cuenta, también sigue con la decoración, ahí hay unas cartelas que ya llevarán alguna frase o alguna cosa de la Virgen. Y yo creo que ya deberíamos de hablar de la parte de cómo tenemos pensado subvencionar este proyecto, que casi es lo más importante, porque este proyecto no se hace solo. Por incidencia difusa, tenemos que colaborar con casi todo el mundo con la ilusión que pretendemos traer. Muchas gracias a los asistentes, cofrades, hermanos y hermanas. Nos gustaría en primer lugar pasar a explicar los aspectos económicos de este proyecto y posteriormente la forma de financiación y relaciones del mismo. Los aspectos económicos, como el coste de fabricación, materiales, plata, hierro o aluminio como estructura, debido al gran calado del proyecto y, por supuesto, a lo que representa, se decide desde la Comisión de Trabajo pedir varios presupuestos a diferentes artesanos orfebres.
Dado que la jaula de traslado que intentamos sea en plata, el coste que valoramos es en principio que puede ser un poco elevado. La financiación o fuente de ingresos, pues claro, entendemos que tienen que ser a través de entes públicos, empresas, cofradías, hermandades, cofradías filiales, federación de peñas, asociaciones, familias y particulares. A todas ellas se le va a hacer llegar las campañas de recaudación, que en este caso podrán ser donadas en dinero o plata. Esta última es interesante para los particulares, ya que la jaula de traslado lleva un considerable número de kilos en este material. Cada partícipe podrá hacer las donaciones por medio de un número de cuenta o Bizum. Se va a reflejar en la página web del proyecto. Una vez se realice la donación, siempre por orden de llegada, a cada donante se le asignará un número de partícipe y el importe de la misma, que siempre será público con su numeración, nunca con el nombre, para la total transparencia del proyecto. Todos los donantes, a excepción de los que donen partes del templete, que ahora después Pedro pasará a explicar, o jaula de traslado, se intentará sean grabados en la base de la peana donde descansará la imagen de Nuestra Santísima Virgen de la Cabeza. Los donantes de parte de la jaula de traslado serán grabados en las mismas piezas. Debido al coste del proyecto, se realizará también venta de recuerdos, insignias, reliquias, talales, sorteos, etc. Y cómo no contar, en la medida de lo posible, con subvenciones municipales, provinciales o autonómicas. Donaciones y participación. ¿Cómo donar? ¿O cómo podemos donar? O el de mi abuelo o mi padre, o aquel hombre mayor que conocí un día y murió con esa devoción. El nombre que cada uno quiera. ¿Vale? Pensamos, esta sería la parte superior. En la cúpula exterior, fijaros que ya tiene muchísimas piezas que se pueden donar. Estarían pues los pináculos, esos triángulos pequeñitos, es decir, ese pináculo lo puse yo con mi nombre, va con mi nombre. Están las chapas de medio, los paños de orfebrería grandes, que son del techo. Estarían estos nervios que unen esas chapas, estarían las molduras y estarían los óvalos que hemos hablado, y esas S que van en el lazo. O sea, cada pieza puede ser donada por cada persona y poner un nombre. Ya se le pondrá en precio cuando tengamos presupuesto y ya se ofertarán para que todo el mundo pueda acceder. ¿Pasamos? Esta sería la cúpula interior, que no tenemos el diseño todavía porque está dentro. Entonces, yo he puesto más o menos la idea de cómo podría ser esa cúpula, pero evidentemente, pues los aquí serían pues, los paños, los 6 paños, los 6 nervios y los 6 paños de moldura. O sea que estamos hablando que tiene muchas piezas que poder ver. El auténtico valor de esta obra es el compromiso y el involucrar a muchísima gente. Hay mucho corazón en todo esto y es lo que tenemos que involucrar a nuestra vida, lleno de personas que con un sentimiento muy especial quieren poner esos nombres. ¿Sí? Va a ser un detalle muy especial, porque también tiene pues, sus 6 caras y sus óvalos que llevarán frases alusivas. Seguimos, y ya sería la última parte, que sería la base, donde van los óvalos, las piezas que hemos puesto. ¿De acuerdo? Y yo creo que por esto ya... Esto fue una de las cosas que hemos poco a poco creado y encima tenemos que dar las gracias de primera a la Casa de la Cultura y a todos, porque esto ha sido muy vertiginoso. O para comprar una casa, si supera una cierta cantidad, por derecho canónico, necesitamos la autorización de la Santa Sede. Por eso tiene que aprobarlo primero. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pero no podemos olvidar que somos iglesia. Muchas gracias. De Andújar vengo caminando, de Andújar vengo cantando, de Andújar soy. De la tierra que me enseñó que sin ti yo no soy nada. De Andújar cuna de esta sierra, de Andújar la buena gente, buscando tu primavera. Andújar y su morena.
con mis sueños para contarte, cumpliéndote mi promesa. Y ese nuevo peregrino con su carita de niño, Ay, de niño, su primer viva a su morena. De Andújar vengo caminando, de Andújar vengo cantando, de Andújar soy, de la tierra que me enseñó que sin ti yo no soy nada. De Andújar cuna de esta sierra, de Andújar la buena.